José Lameda en nombre de Secar Maracaibo en una nueva clase sobre lo que es la introducción al diseño gráfico. En clases anteriores hemos estado trabajando con lo que son fundamentos, principios del diseño, cómo se elabora una composición, pero también qué colores utilizar, qué efectos psicológicos tienen en nosotros. Y en esta oportunidad vamos a trabajar con lo que es la tipografía, que no es más que la letra, es decir, diseñar letras para una composición en sí, o también cómo saber qué letras utilizar para un diseño, es decir, qué función cumple cada tipografía, cada letra en el diseño que yo vaya a elaborar, que yo vaya a producir. En las producciones que me han entregado, en los trabajos, he estado bastante satisfecho porque son muy buenos. Aquí les dejo algunos de los trabajos que he podido chequear. Los felicito ante todo y espero que sigan trabajando con ese entusiasmo, que sigan desarrollando esas habilidades. Entonces vamos a comenzar con esta nueva clase, pero no sin antes dejarles, como siempre, un video reflexivo, y quiero que al final, como siempre lo venimos haciendo, junto con las actividades sugeridas, me dejen los comentarios de qué piensan ustedes acerca del video, que trata sobre todo, quiero que me digan cómo afrontan ustedes, qué actitud tienen cuando alguien o algo les pone un freno, es decir, no los deja superarse, no los deja seguir. ¿Qué actitud es la que ustedes tienen? De todos modos, aquí les dejo el video para que lo chequen y me dejen sus impresiones junto, recuerden, con las actividades reflexivas. A veces, otros tratan de oprimirlo a uno, menospreciar sus esperanzas y sueños, su futuro y a uno mismo. Por medio del ridículo y de muchas otras maneras, alguien que tiene malas intenciones hacia uno puede tratar de causar su caída. Por la razón que sea, los esfuerzos para mejorar, para ser más feliz en la vida, pueden volverse el blanco de ataques. Algunas veces es necesario manejar esto directamente. Pero existe un manejo a largo plazo que rara vez falla. ¿Qué están tratando exactamente estas personas de hacerle a uno? Están tratando de reducirlo a uno hacia abajo. Deben de considerar que uno es peligroso para ellas de alguna manera. Que si uno lograra prosperar en el mundo, podría ser una amenaza para ellas. Así pues, de diversas maneras tratan de rebajar los talentos y capacidades de uno. Algunos lunáticos incluso tienen un plan general que va así: si A logra más éxito, A podría ser una amenaza para mí. Por lo tanto, debo hacer todo lo que pueda para que A tenga menos éxito. Nunca parece ocurrírseles a estos que sus acciones podrían convertir a A en un enemigo, aun cuando antes no fuera un enemigo. Esto se puede clasificar como una forma casi segura de que estos lunáticos se metan en dificultades. Algunos hacen esto solo por prejuicios o porque no les cae bien a alguien. Pero como quiera que se intente, el verdadero objetivo de estos es hacer que su blanco disminuya y fracase en la vida. El verdadero manejo de esa situación y esa gente, la verdadera manera de vencerlos, es florecer y prosperar. Claro, es cierto que esa gente, al ver que la suerte de uno mejora, puede ponerse frenética y atacar mucho más fuerte. Lo que hay que hacer es manejarlo si uno tiene que hacerlo, pero no cejes en florecer y prosperar.
Pues eso es lo que esa gente quiere que hagas. Si floreces y prosperas más y más, esa gente entrará en apatía al respecto. Puede que desista por completo. Si las aspiraciones de uno en la vida valen la pena, si uno florece y prospera, ciertamente será el vencedor. Y si todo va bien, sin dañar ni un solo pelo de sus cabezas. Y ese es mi deseo para ti. Florece y prospera. Ok, ahora vamos a pasar a la parte conceptual de lo que es la tipografía. Quiero que entiendan que tal como lo hemos venido trabajando en las anteriores clases, para elaborar una tipografía, más adelante lo verán, el procedimiento es el mismo, es decir, háganse cuenta de que es una composición más que van a hacer. Ustedes no van a escribir con su propia letra la palabra, sino más bien van a dibujar la letra. De esto se trata la tipografía, de dibujar la letra o el lettering, si los que quieren trabajar con lettering, pero van a dibujar la letra que quieran para su composición, o si van a trabajar con dispositivos digitales, con programas de computadora, entonces ya esos dispositivos, esas computadoras ya vienen con una serie de tipografías, de fuentes tipográficas que ustedes pueden escoger, también es válido, o pueden también descargar de algunas páginas que más adelante les voy a dejar para utilizarlas a la hora de hacer una composición y agregarle una fuente tipográfica. Bien, comenzamos con lo que es el concepto de tipografía, que son los diferentes estilos de estilos o tipos de letras que podemos elegir al hacer un diseño o escribir un texto. Pero viendo un poquito más allá, la idea es saber qué transmitir utilizando uno u otro tipo de letra. Entonces es lo mismo que pasa con los colores o la fotografía. La tipografía también transmite emociones y sensaciones, y por lo general ejercen una influencia en el mensaje que queremos transmitir. Por ejemplo, si queremos enviar un mensaje tradicional, la tipografía utilizada será diferente, y así nuestro mensaje va a ser innovador. Ahí pasamos o entramos a lo que es la fuente tipográfica, que es la que define el estilo o la apariencia, es decir, cómo se ve la letra, el tipo de letra que nosotros vamos a utilizar, el número o signo que representa cada uno. Es decir, cuando ustedes entran a la computadora, pues, si han utilizado alguna vez que escogen un tipo de letra, eso se llama fuente tipográfica. Pero cada fuente tipográfica tiene una familia, que ahí es donde es la misma fuente, es decir, el mismo tipo de letra, pero cambia uno que otro detalle. Por ejemplo, puede ser inclinada, puede ser un poco más gruesa, pero es la misma letra. Pero ¿qué es lo que pasa cuando, en lugar de trabajar con una computadora y escoger entre tantos tipos de letras, yo quiero diseñar mi propio tipo de letra a mano? Entonces hago lo mismo que
que cuando voy a elaborar una composición a mano, ¿verdad? Yo tengo que tener un formato donde ubicar primero unos elementos básicos como círculo, cuadrado, triángulo, es decir, cómo va a ser la figura o el diseño que yo voy a hacer de mi tipografía, la que yo estoy buscando para un diseño en particular. Cuando yo tenga los elementos, primero elementos compositivos sencillos como figuras geométricas, ahí dentro de esos elementos que ya yo debo de tener ubicados, fíjense, empiezo a dibujar mi tipo de letra, ¿verdad? Y la palabra, recuerden que no van a escribir con su letra normal, sino que van a diseñar, van a dibujar la letra, porque lo que están buscando es de tener un diseño en particular y transmitir un mensaje a través de él. Fíjense, en este ejemplo que les voy a mostrar acá, voy a tomar una palabra, ¿verdad? Que usted va a hacer uno de los ejercicios que ustedes van a hacer también al final. Y van a ver como el diseño que voy a utilizar con la palabra, a ver qué relación le van a encontrar ustedes con una y con el otro. Por ejemplo, la palabra amor, ¿verdad? ¿Qué letra, qué tipografía escogerían ustedes? Fíjense en este caso, un poco más atrevida. Yo creo que esta no debería ser, ¿verdad que no? Ok, voy a probar entonces con otra que seguramente se va a asemejar más con lo que yo quiero transmitir con la palabra amor, al menos que ustedes quieran darle otro significado, pero el significado que comúnmente sería ese, ¿verdad? Y acá les tengo otro ejemplo en el caso a los que les gustan, por ejemplo, los tags, que son letras muy parecidas a las que se utilizan en los grafitis. Si les gusta ese tipo de letra, por ejemplo, ustedes pueden diseñar una gran variedad de tipografía, fíjense. Pueden, con un marcador, con cualquier herramienta con la que ustedes cuenten, fíjense, pueden elaborar una tipografía. Entonces de esa manera ustedes se van a encargar de darle también un significado a la composición, poniendo, como en otros casos, utilizando colores, en este caso la tipografía. Ahora vamos a ver los tipos que hay, es decir, tipos de letra, que está en este caso el serif o con remate. El serif, para que lo entiendan muy sencillamente, no es más que el adorno. Entonces, como dice ahí, se trata de tipografías con remates o terminales. Son pequeños adornos ubicados en los extremos. Les muestro algunos ejemplos para que ustedes vean qué es lo que significa el serif. El serif es sencillamente adornar las letras. Son letras que por lo general son elegantes, se utilizan para ese tipo de diseño, que necesitan seriedad, elegancia. Y también se utiliza bastante para lo que son imprentas o páginas de revistas o libros, porque esas patijas que tienen en la parte de abajo dan como una continuidad a la hora de leer y ya se hace más sencilla la lectura. Y también está la sans serif o sin serif o sin adorno, como ustedes lo quieran llamar, o también como le dicen en el argot del diseño, que es letra de palo seco, que son letras muy sencillas porque no tienen adorno y por lo general son muy sencillas de leer. Se utilizan para publicidad. De hecho, a mí me gusta mucho utilizarla para lo que son, como en este caso lo utilizo, presentaciones, porque no distraen, son letras que son muy sencillas. De todas maneras, acá les muestro algunos ejemplos para que ustedes puedan ver la diferencia entre con adorno y sin adorno. También tienen las script, que son las manuscritas o las que se parecen a una caligrafía o manuscrito. Hay tipos de letras que son muy parecidas a las máquinas de escribir antiguas. A los que les guste, por ejemplo, la parte audiovisual, los guiones, hay muchas personas que les gusta trabajar con este tipo de letras. También tienen algunos adornos al final de la letra. Bien, y en el caso del lettering, que hace rato les mencioné también, acá les dejo el concepto, que son letras hechas a mano. Básicamente lo que es dibujar, que es lo que les he venido hablando, dibujar, hacer un diseño muy particular de una palabra, de un texto, pero con una letra bien específica, bien particular, es decir, personalizada. Y aquí les dejo las tipografías gratis que pueden descargar de algunas páginas de internet, ¿verdad? A los que están acostumbrados a trabajar no solamente a mano, sino con una computadora, pueden
entrar a esas páginas que les dejo ahí. Les voy a dejar un video donde se puede ver cómo descargar la fuente, insertarla al panel de control de fuentes tipográficas de la computadora y poderlas utilizar en programas de diseño. Si utilizan Photoshop, Illustrator, CorelDRAW o cualquier otro programa que ustedes utilicen, les va a ayudar de mucho, porque así tienen una variedad de fuentes tipográficas que utilizar para su diseño. Bien, esto es muy sencillo. Simplemente entran a Google, ¿verdad? Entran a Dafont, le estoy poniendo un ejemplo, dafont.com, hay varias páginas, pero simplemente fíjense, hay varias columnas donde ustedes pueden escoger el tipo de letra, ¿verdad? Dependiendo del diseño que quieran hacer y lo que quieran transmitir con su letra. Hay muchísimas, hay una gran variedad de letras en las que pueden probar. Fíjense, ahí dan clic a una y les va a aparecer los tipos de letras, le dan descargar ahí. En ese apartado le dan descargar, se le va automáticamente a descargar en su computadora. Le dan OK, ¿verdad? Y les va a generar un archivo donde lo van a tener que extraer. Le dan clic derecho, extraer, para poder sacar el archivo que van a instalar en la computadora. Le dan clic, ese que está ahí, ese es el que van a copiar. Pueden entrar por panel de control y buscan donde dice fuentes, ahí pueden darle copiar y pegar. Copian de ahí y la llevan a fuente que está en panel de control, o simplemente le dan clic derecho, también pueden darle a instalar sencillamente, y ya si le dan clic derecho a instalar, se les instala en la computadora y la pueden utilizar en cualquiera de sus programas de diseño, también de redacción de texto como Word, PowerPoint, cualquiera que ustedes utilicen. Bien, entonces acá les dejo las actividades sugeridas, las prácticas que van a hacer. Recuerden que al igual que con el color, la composición y todos los principios compositivos de diseño, en este caso vamos a trabajar con la tipografía exclusivamente, ¿verdad? Entonces lo que quiero es que sean muy creativos a la hora de diseñar una letra con un nombre en específico, con una palabra en específica, pero también escoger una letra para una fotografía o una composición que ya esté hecha y nosotros le queramos agregar texto. Estas son las actividades. La primera es rotular un estilo de fuente tipográfica. Ya les voy a mostrar en el siguiente corte cómo es exactamente que van a hacer para elaborar el rótulo. Van a elaborar también un lettering, que ya les expliqué que es diseñar una letra. En este caso van a diseñar una palabra. Y van a utilizar, la tercera actividad es utilizar una fotografía. Ustedes la pueden bajar de internet, pero es simplemente la fotografía. El texto se van a encargar ustedes si lo van a utilizar. Si lo van a descargar de internet, entonces van a utilizar programas de computadora y van a tener entonces que escoger una tipografía de la computadora y agregarla al texto, ¿verdad? Si no, si van a trabajar a mano, entonces pueden hacer una composición o una que ya tengan hecha y le van a agregar texto, le van a agregar un lettering, puede ser, o le van a agregar un texto que ustedes le quieran colocar con una tipografía en particular. Bien, en el caso del rótulo, lo que van a hacer es en una hoja blanca o en un cuaderno de dibujo que ustedes tengan, ¿verdad? Van a elaborar como una especie de cuaderno de caligrafía. Van a hacer unas barras gruesas y una fina, una barra gruesa y una fina con una regla. Lo pueden hacer. Van a hacer un espacio que sería donde va la primera fila de letras, porque ustedes lo que van a elaborar es una fuente tipográfica. Esta fuente tipográfica debe tener una similitud entre una y otra, es decir, que se parezca. Ejemplo, en el caso de como si les pusiera un ejemplo, la letra Arial, todas se parecen, ¿verdad? Entonces ustedes van a diseñar una letra en particular. Si ya tienen un cuaderno donde puedan trabajar con ese tipo de formato, también es válido. Un cuaderno tesis o de caligrafía también lo pueden hacer si tienen un cuaderno de dibujo y no tienen que hacer esta rotulación que yo les estoy mostrando acá. Pero si tienen hojas blancas, lo pueden hacer de esta manera que yo les estoy mostrando, ¿verdad? Hacen un espacio para cada letra, por ejemplo para la A. Entonces ahí yo voy a elaborar mi fuente tipográfica. Le van a dar un estilo a la letra.
y ese estilo se tiene que repetir desde la A hasta la Z, y en el caso de los números del 0 hasta el 9, ¿verdad? Si yo quiero otro estilo, fíjense, aquí les voy a mostrar otro ejemplo. La A, diferente, ¿verdad? A, entonces la B tiene que ser con el mismo estilo de letra A, B, C, D y así sucesivamente. En el caso de los números, igualmente, si yo tengo un estilo de letra para las letras, un estilo para eso, para los números también tienen que parecerse. En el caso, fíjense, hago el 1 y el 2 igual al A y B que está arriba, pero recuerden que no es 1 y 2, sino sucesivamente hasta el final. Es de la A hasta la Z y del 0 al 9. Y en el caso del lettering, ahí tienen el ejemplo, el mismo que les mostré hace rato, donde tienen que dibujar. No necesariamente tiene que ser ese tipo de letra. Recuerden que el diseño es individual y particular de cada uno de los alumnos. Y la última parte del diseño libre, lo que tienen que hacer es, bien sea si van a trabajar en digital en una computadora, buscar una fotografía y adaptarle la tipografía o la letra, como ustedes lo quieran llamar. Se la tienen que adaptar dependiendo de lo que ustedes quieran transmitir. Aquí les dejo este ejemplo para que tengan una idea de lo que les estoy hablando. Por ejemplo, en esta fotografía, si yo voy a colocarle por ejemplo la palabra rock and roll, que es lo que más o menos transmite, ¿verdad? Fíjense la letra y el color, parece que no va con la imagen, ¿verdad? Entonces yo utilizo este otro tipo de letra con este color, creo que es más adecuado. Entonces eso es lo que tienen que hacer ustedes, utilizar la tipografía adecuada en el diseño, bien sea que escogieron de internet o que tengan ustedes hecho a mano allá. O pueden diseñar uno o lo pueden descargar de internet, o uno que ya tengan hecho, como ustedes prefieren, pero la idea es adaptar la tipografía adecuada al diseño. De esta manera culminamos con esta clase. Nos vemos entonces la próxima semana. Espero sus trabajos, sus producciones, y me despido entonces en nombre de Secar Maracaibo. Que tengan una feliz semana.